Bienvenidos a Eric y Norma Sin filtro. Sin Filtro. Te habla Eric Hernández Y Norma Rivera. y estamos muy contentos de estar una vez más en otro episodio con material relevante y poderoso. Y hoy estamos en el episodio número 31. 31. Y este va a ser el único episodio de abril, porque abril fue un mes, nosotros, sí, como muchos de ustedes lo hemos dicho, ¿verdad? Uh-huh. Nosotros, aparte de hacer este podcast que es esto de nosotros, somos pastores en una iglesia. Y como ustedes saben, el tiempo de Semana Santa es uno de los tiempos más... precioso, pero intensos. Y exacto, más ocupados. También fue tu cumpleaños. Sí, fue mi cumpleaños. No me lo recuerdes más, por favor. Él cumplió años, mi amado esposo cumplió años, también cumple nuestros hijos. Sí, celebramos un mes precioso con los cumpleaños. Sí, vino nuestro hijo mayor, de Nueva York, y estamos contentos. Nosotros ya cumplimos un año, un año de este podcast, año y par de meses. Si esto ha sido de bendición, por favor, dale like, dale subscribe y envíaselo a otros también. Que se suscriban si no lo han hecho y que compartan y que nos escriban. Sí. Que también nos escriban, nos pongan comentarios. Porque, ¿y qué otros temas quieren que les, verdad? Según nosotros oramos a Dios, pero si también hay unos temas específicos que a ustedes les gustaría que nosotros tocáramos, pues también con mucho gusto, ¿verdad? Esto lo pondríamos en agenda. Claro, y si hay comentarios o preguntas también. Yes. Pero el tema de hoy, entonces, episodio 31, es ¿por qué la iglesia es importante? ¿Por qué la iglesia es importante? Muchas veces tú y yo hemos hablado de eso, ¿verdad? A través de los años. Fíjate, y algo que quiero aclarar, porque a lo mejor la gente escucha y piensa, pues seguro, para ustedes la iglesia es importante porque son pastores. Pero yo quiero decirte que en mi caso personal, y lamentablemente no es la mayoría, a mí mi mamá me enseñó desde pequeña la importancia de la iglesia. Y nosotros todos íbamos a una iglesia tradicional, pero todos los domingos había que ir a la iglesia. Nos enseñó el temor a Dios, nos enseñó que una vida con propósito es una vida donde Dios es el centro, pero y estamos conectados a la iglesia. De Dios y estamos conectados a la iglesia. Sí. Dios no puede ser el centro si no estamos conectados a una comunidad. Y ya mismo lo vamos a explicar. Sí. Y en caso mío también, a mí también me enseñaron y me llevaron a la iglesia de pequeñito. Entonces hubo una temporada que yo me separé de la iglesia, ¿verdad? Pero en el momento que regresé al Señor, inmediatamente me conecté con mi iglesia y estaba montones de días a la semana relacionado, conectado con la iglesia en servicio, en actividades, fuimos a las cárceles, un montón de cosas y eso nos ayudó mucho. Yo pienso que hay personas que nos están escuchando ahora que a lo mejor han tenido malas experiencias en una iglesia y eso los ha alejado. Y yo quiero decirte que esa es la intención del enemigo de las almas, porque si uno está solo, entonces es más una presa más fácil. Pero es importante la iglesia, aún con todas sus fallas, aún con todos sus defectos, ¿verdad? Esto es importante porque es una comunidad. Y cuando estamos en comunidad, entonces crecemos, aprendemos, nos protegemos los unos a los otros, podemos orar los unos por los otros, podemos cuidarnos y podemos cumplir la función de Dios. Dios no quiere llaneros solitarios. Allá no se metan en eso porque es mi relación con Dios. Mi relación con Dios es bien individual. Sí, pero no es solamente individual. Dios quiere también que seamos un cuerpo. Así que hoy te vamos a hablar de por qué es importante la iglesia. Me gustaba mucho una frase de un hermano que había hace muchísimos años que decía, la iglesia, la gente piensa que es un museo de santos y en realidad es un hospital de enfermos. Estamos recuperándonos en nuestra alma y para eso es que estamos juntos y por eso necesitamos unos a otros. Sí, qué maravilloso saber que cuando venimos a Dios, nuestro espíritu renace. Nuestro espíritu estaba muerto y renace y es sellado con el Espíritu Santo. Perfecto. Pero nuestra alma, nuestra mente, nuestros pensamientos, mire, todavía nosotros somos pastores y todavía hay un montón de cosas. Hay muchas cosas que tenemos que renovar, hay muchas cosas que aprendimos, como dijimos en el último episodio, que hablábamos de las maldiciones generacionales. Y hubo gente que nos escribió, no, hermanos, ya estamos en el Nuevo Testamento, no hay maldiciones generacionales. Mire, y lo definimos, dijimos que son patrones de conducta que no están de acuerdo con la palabra de Dios y que los aprendimos ya sea de nuestra familia de origen o del entorno donde nos criamos
y que tenemos que cambiarlos. Y hasta que no los identificamos, no podemos romper esos patrones y entonces hacer que tampoco nuestros hijos. Y Dios estableció la iglesia para ayudarnos en Gracias, eso. Señor. Por eso el Salmo 133 famoso dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en coinonía, en armonía, pero de forma corporal, porque allí envía a Dios bendición y vida eterna. Hay unas cosas que suceden a través de la iglesia que no suceden cuando nos quedamos en nuestra casita y tenemos relación con Dios. Sí. Pero hay cosas que Dios no puede hacer de esa manera, sino a través de su iglesia. Y eso es lo que queremos hablar hoy. Entonces la palabra iglesia. La palabra iglesia viene de la palabra griega. La palabra griega de origen griego, eclesia, ¿verdad? Y proviene... Literalmente significa asamblea o congregación. Tiene que haber una reunión, tiene que haber se unen. Y decía en el antiguo, ¿verdad? En el antiguo griego era para discutir asuntos públicos. En este caso, esta palabra se adoptó y en el Nuevo Testamento aparece más de 100 veces la palabra iglesia. Y vamos a ver todas las cosas que dice el Señor y porque es importante congregarse. Y la palabra iglesia la estamos usando y estamos definiéndola en el sentido espiritual, ¿okay? Que se refiere a la iglesia como el cuerpo de Cristo, los creyentes que hemos sido llamados fuera del mundo para juntos vivir conforme a los propósitos de Dios. Esa es la iglesia. ¿Verdad? Porque esa es otra definición. Llamados. Son los llamados, la iglesia, son los llamados a congregarse, son los llamados a salir del mundo. Del sistema del mundo. Pero entonces vamos a vivir en una cueva. No. A salir de los patrones. Seguimos, Jesús mismo cuando oró, antes de irse al Padre, decía, Padre, guárdalos, protégelos. Ellos no son del mundo, pero están en este mundo. O sea, Jesús sabía que teníamos que seguir en este mundo para poder seguir hablando de Él, pero estamos llamados a ser diferentes porque el mundo va en contradicción con la palabra de Dios. Amén. Y entonces, aclarando eso, estamos entonces diciendo que no es el significado real de iglesia. No es lo que usualmente estamos acostumbrados, no es un edificio, no es una entidad religiosa, no. La iglesia verdadera es lo que estamos diciendo, son los creyentes que hemos recibido, abierto nuestro corazón a la salvación en Cristo Jesús y nos reunimos para juntos vivir los propósitos de Dios. Esa es la iglesia. Y una de las características de la iglesia saludable, de la iglesia sana, es que tiene que haber unidad. Tiene que haber unidad. Así que no importa el lugar físico, si hay 2 o más reunidos en el nombre de Jesús, allí hay una iglesia. Allí hay una iglesia. Allí hay una iglesia. Por eso tenemos que saber de que si hay un grupo de creyentes que están en una misma fe buscando la dirección de Dios, ¿cómo comenzaron nosotros somos de Puerto Rico, ¿verdad? Y hubo un movimiento en los años 70 bien famoso que iba análogo al movimiento de Jesus, de Hippie Jesus, de los hippies y de el Jesus Movement de acá de Estados Unidos. Pero, por ejemplo, allá en Puerto Rico era el movimiento de las catacumbas, donde simplemente se reunían debajo de un árbol. Pero se reunían a adorar a Dios. Cuando yo estaba en la universidad, también yo era parte de un grupo que se llamaba Los Jóvenes Cristianos del Parque. Y los jueves nos reuníamos en el Parque de los Próceres al aire libre. Y de lunes a viernes nos reuníamos todos los días al mediodía al aire libre. Pero ¿sabes qué? Eso era una iglesia. Aquí donde quiera que haya 2 o más reunidos en su nombre, hay iglesia. Amén, sí, inclusive señor. En los trabajos, hemos hablado muchas veces del caso tuyo, que tú tenías unas reuniones en tu farmacéutica, aprobadas y pedidas por tu jefe. Para simplemente reunirse a orar. Pues había una iglesia dentro de esa farmacéutica, había una iglesia, se reunía cada cierto tiempo, habían 10 o 12 personas. Una vez a la semana. Por el último año. Así que allí eso es una iglesia. Y después me decían pastora. Y todavía el día de hoy. Pero en ese momento yo no entendía, ¿verdad? Que Dios tenía un llamado para mí y yo estaba en el mundo profesional y yo tenía muchos planes en el mundo profesional que después los entregué al Señor y el Señor me los cambió y gloria a Dios, estamos aquí y estamos contentos, ¿verdad? Haciendo la voluntad de Dios, pero sí. Una de las cosas es que, pues como les dije, que en el Nuevo Testamento aparece más de 100 veces y nunca se refiere a un edificio, ¿verdad? Volvemos a aclararlo, esto no estamos hablando de un edificio. Ni una organización tampoco. Ni tampoco un concilio. No.
Es un grupo de personas que han sido llamadas por Dios para cumplir un propósito especial. Que básicamente, tú sabes, también vamos a ver más o menos que es para capacitarnos, para cumplir la gran comisión, ¿verdad? Y todas esas cosas. Y sobre ese principio es que el Señor se refería en Mateo 16, 18, que dice sobre esta roca, que es roca, la que Pedro había confesado, que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sí, sobre sí. esta revelación, Él decía, yo voy a edificar mi iglesia. Y no Sí. era un edificio físico, es lo que estamos hablando. Y no fue tampoco sobre Pedro. No fue sobre Pedro. No fue sobre por Pedro. lo que Pedro dijo. Fue la revelación que tuvo Pedro cuando Jesús le preguntó, primero Jesús le preguntó, ¿quiénes dicen la gente que yo soy? Unos decían diferentes cosas y después Jesús le preguntó, ¿quiénes dicen ustedes que yo soy? Y el único que contestó fue Pedro. Y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces pues esa es la revelación. Él dijo, de ahora en adelante, yo voy a llamar a personas a que se reúnan en mi nombre para que proclamen que yo soy el Cristo. Y Él es entonces la piedra de ángulo, la piedra fundamental de la iglesia. Por eso Él dijo, sobre ese principio voy a construir mi iglesia. ¿Cuál principio? Que Él es el Cristo, que Él es el Mesías. La revelación, porque déjame decirte algo. Nadie puede ser salvo si no tiene revelación de Jesús. Claro. O sea, necesitamos, es como que los ojos se abren. ¡Wow! Espérate. Jesús es el Señor, nace de nuevo. Y entonces eso es una revelación. Pedro, aunque anduvo y los otros discípulos, aunque anduvieron con Jesús por 3 años, o sea, en ese momento Dios le abrió los ojos y tuvo la revelación. ¡Wow! Con quien estamos es con el Cristo. En otras palabras, estaba diciendo, sobre todo los que tengan esa revelación que tú acabas de tener, con ellos es que yo voy a edificar mi iglesia. Otra cosa importante es que en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 47, dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. O sea, esa eclesia o iglesia, como le llamamos nosotros, es el conjunto de las personas que son salvas, los discípulos, los que han respondido al llamado. Así que una de las cosas que nosotros, ¿verdad? Dios nos ha ido como que moldeando y revelando es que muchas veces por mucho tiempo la gente le decían, invítalos a la iglesia. Sí, puedes invitar a gente a la iglesia, pero primero, ¿sabes qué? Sé tu iglesia donde quiera que tú estás, en tu lugar de trabajo, en tu comunidad, en la escuela. Sé tu iglesia, háblale de Jesús, de modo tal que ellos tengan la revelación y Dios entonces los va a llevar ya sea a la iglesia tuya o a otra iglesia, porque también... por eso esta revelación es tan importante, que es que el Señor añade cada día a la iglesia aquellos que ya, o sea, que tuvieron la revelación de Cristo. De hecho, hay otra versión que así es que lo dice. Esta dice lo que habían de ser salvos, pero hay otra versión dice que él añadía aquellos que iban siendo salvos. Oh, yes. O sea, que según ellos van recibiendo la revelación del Cristo, el Hijo del Dios viviente, entonces pasan a ser parte de la iglesia y ahí se capacitan, como vamos a ver más adelante, para seguir haciendo lo mismo. Así que seguimos contestando la pregunta, ¿por qué la iglesia es importante? Mira, porque fue importante para Jesús. Amén. En Efesios capítulo 5, versos 25 al 27, dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Jesús murió, entregó su vida, sufrió en la cruz, que lo acabamos de celebrar hace poco, ¿verdad? Esto, en el Viernes Santo, sufrió por la iglesia. Porque amó a la iglesia. Porque amó a la iglesia. Y dice más adelante, Él la purificó en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, santa, intachable, sin mancha, ni arruga, ni nada semejante. Ay, pero es que las iglesias tienen muchos problemas, no hay iglesias que sean perfectas. No. Ni hay gente perfecta tampoco. Lo que pasa es que la sangre de Jesús, cuando la iglesia predica la sangre de Jesús, predica a Jesús como el Señor, predica la palabra de Dios, está santificándose, está lavándose, esa es la iglesia santa e intachable, la iglesia que no se compromete con el mundo, la iglesia que no le dice al pecado que es bueno, la iglesia que no le dice a lo malo bueno, la iglesia que se mantiene pura, que aún con todos sus desperfectos, declara la palabra de Dios
y le dice al pecado, pecado, y a lo que es de Dios, es de Dios. Amén. Entonces, ¿por qué también la iglesia es importante? Porque nuestra identidad en Cristo está amarrada a la iglesia. Yes. Porque es parte del desarrollo y el cumplimiento de nuestra identidad como hijos de Dios. Somos hijos de Dios primero que todo, pero como hijos de Dios estamos conectados al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces tenemos que cambiar la mentalidad de que cuando vamos a la iglesia hay personas que van como un checkmark y van como consumidores, como espectadores, pero no se sienten parte de un cuerpo. No se dan cuenta que son parte. Entonces tenemos que saber que somos iglesia, seguro. Es importante esa reunión de los domingos, ¿verdad? Esa reunión de una vez a la semana o de 2 veces a la semana o de tu grupo pequeño o de tu estudio bíblico. Esas reuniones son sumamente importantes porque en esas reuniones te capacitas para entonces poder ser iglesia donde quiera que tú estás. En tu monte, en tu esfera de influencia, como hablamos, ¿verdad? Al principio del año de los 7 montes. Sí. Donde quiera que Dios te ha puesto, ahí tú tienes que ser influencia, pero tú no puedes ir solo. Tienes que primero estar con este cuerpo, tienes que capacitarte, ser parte de esta asamblea de la iglesia, porque es importante para Jesús. Amén. Porque entonces, el tercer punto de por qué es importante es porque, por todo lo que hemos dicho, Dios estableció la iglesia como la manera que Él decidió soberanamente que se iba a manifestar en la tierra. Exacto. La gente habla mucho del Dios soberano. Dios soberano. Para todo lo negativo hablan del soberano, pero para las cosas que a veces no le convienen, no lo mencionan, ¿verdad? Pues Dios soberanamente, si tú crees que un Dios es soberano, en vez de querer vivir tu propia vida fuera de la iglesia porque tú te tratas como tu soberano, pues acepta la soberanía de Dios porque Él decidió que era a través de la iglesia que se iba a manifestar aquí en la tierra. No, yo no necesito de la iglesia porque yo llegué a un nivel que no necesito de la iglesia. Entonces, 1 Corintios capítulo 12, verso 27 dice y 28, cada uno de ustedes, estaba Pablo hablándole aquí a los corintios. Y está la versión de traducción en lenguaje actual. Estaba hablando a los hijos de Dios, a ti y a mí. Cada uno de ustedes es parte de la iglesia. ¿Ves? No es que tú quieras hacerlo, es que ya tú eres parte de la iglesia. A lo mejor no lo sabes, a lo mejor no lo valoras, a lo mejor no lo honras, pero eres parte de la iglesia si naciste de nuevo. Y Pablo le decía, cada uno de ustedes es parte de la iglesia y todos juntos forman el cuerpo de Cristo. Todos juntos, no son individual. Individual no eres el cuerpo de Cristo, es junto con los demás. Eres parte tú no eres el cuerpo de Cristo, tú eres parte del cuerpo de Cristo. Estamos juntos con otros que es la iglesia. En la iglesia, decía Pablo, todos juntos forman el cuerpo de Cristo en la iglesia. Dios le dio una función a cada una de esas partes. Hay una función, por eso es que tenemos que funcionar en la iglesia, porque la función tuya es diferente a la mía. Sí, señor. Y la mía, yo necesito tu función. Y tú necesitas la mía y la de Norma. Fíjate, pero ahora que tú dices eso es bien triste porque hay personas que Dios las trae a lugares, a iglesias, para que cumplan una función, pero ellos determinan que no, que esa no es la función que ellos quieren hacer, que ellos quieren hacer esto otro, que ellos no quieren someterse a autoridad, que ellos quieren hacerlo a su manera. Y entonces dilatan. O sea, no saben que no solamente están afectándose a ellos, sino que están afectando también a esa iglesia, al cuerpo de Cristo. Así que si tú estás tibio, si estás con pensamientos que solamente los trae el enemigo, de que no necesitas ir a una iglesia, yo te quiero invitar hoy que ores a Dios y le ores y le pidas dónde quieres que te lleve, pero que hagas las cosas diferentes. No te quedes en este loop de que no, yo tiene que ser la forma a mi manera, sino que aprende, llega a un sitio y comunícate y busca y sé humilde, sé humilde. O sea, nosotros estamos ahora como pastores, pero por muchos años fuimos y servimos. Y servimos y fuimos de bendición cuando en momentos dados no estábamos de acuerdo. Y a muchísimas iglesias fuimos de mucha bendición y con gozo, con alegría. También, así que es importante para que, Cristo va a venir, pero Cristo quiere a su iglesia poderosa y tú eres parte de eso. ¿Cuáles son algunas de las implicaciones espirituales de lo que estamos hablando hoy, de la iglesia? Número 1. La autoridad de Cristo reside en su iglesia. Dios le delegó la autoridad. En Efesios 1,
del 22 al 23, dice, aún todas las cosas las sometió Dios bajo sus pies y lo puso a él, que es Jesús, por cabeza sobre todas las cosas para la iglesia. Y siempre que leemos este texto me gusta decirle a la gente, porque la gente muchas veces no se dan cuenta de lo que estamos leyendo. Dice que la puso todas las cosas bajo sus pies. ¿Los pies de quién? De Cristo. Y si Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, ¿dónde están los pies? En el cuerpo. Dios, el Señor nos puso toda autoridad bajo nosotros, que somos la iglesia. Y ya nosotros leímos que donde en 1 Corintios 12:27 dice que todos juntos formamos el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y como sigue diciendo ahí, todas las cosas para la iglesia, la cual es su cuerpo. Ahí te está diciendo otra vez. Sí. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Fíjate qué linda esa palabra. O sea, que la iglesia, el deseo de Dios es que la iglesia y lo que Dios estableció, que sea la plenitud, la llenura de Cristo en toda la tierra. Por eso la palabra dice que la tierra será llena de la gloria de Dios y del conocimiento del Señor. ¿Cómo va a ocurrir eso? ¿Él va a venir a dárselo? No, a través de la iglesia. A través de la iglesia. A través de la iglesia. Qué maravilloso. Así que como iglesia o eclesia, ¿verdad? No solamente nos reunimos para recibir, sino para ejercer autoridad espiritual. Y yo creo que eso es bien importante. Por ejemplo, nosotros que ya llevamos 1 año y medio que volvimos a implantar los servicios de oración una vez al mes y a veces todos los meses si estamos en los ayunos de oración. Lo que nosotros estamos activando. Y también aún los domingos, pero cuando estamos específicamente activados para interceder, para derribar las potestades, Mire, nosotros hemos visto tantas oraciones contestadas, pero eso ocurre cuando nos reunimos como iglesia. Y de hecho, en algunas ocasiones, los sábados y los domingos, tú has orado específicamente por una persona que vimos esta semana, por una condición de un cáncer terrible. Oh, yes. Sí. Y estuviste orando intensamente como iglesia, estuvimos orando y estuvimos declarando el poder de Dios. No estuvimos pidiendo, suplicándole a Dios nada. Estuvimos declarando lo que Él nos instruyó a nosotros, estableciendo la autoridad de la iglesia porque Él lo quiso así. Y para la gloria de Dios, en el día de ayer le dijeron que estaba sano de cáncer. Que estaba sano finalmente de un cáncer. De un cáncer que el diagnóstico era fatal desde el principio. Era muerte desde el principio y no solamente muerte, sino que iba a perder la mitad de la cara. Esa cosa terrible. Sí, y cuando la mamá me llamó y me lo dijo, yo le dije, no va a perder la cara. Llevamos 2 años orando por eso. Cada fue una victoria, y otra victoria, y otra victoria. Primero y eso lo hace cuando nos reunimos como iglesia. Usamos la autoridad en contra de todo lo que trae el enemigo. En Juan 10:10 dice que él vino a robar y matar y destruir. Nosotros decimos, no, pues aquí, si la iglesia está presente, con nosotros no te vas a robar y matar y destruir. Vamos a detener esto. Así que, básicamente, los principados, otra de las cosas, o sea, el propósito, vemos entonces por ese testimonio que el propósito de Dios se cumple a través de la iglesia. Los principados y las potestades que están en las regiones celestes tienen que saber el poder y la sabiduría de Dios a través de nosotros, su iglesia. Por eso hay un verso que dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Porque 1 echa fuera 1,000 y 2 a 10,000. Y cuando hay un grupo de creyentes reunidos reclamando y viviendo los principios de Jesús y echando fuera al enemigo en el nombre de Jesús, el enemigo no tiene parte ni suerte. Y al estar en grupo es exponencial el resultado de ese poder. Sí, señor. Uno solo tiene poder y uno solo en el nombre de Jesús oramos, pero por eso ese salmo que acabas de decir, 1 echará fuera 1,000, pero 2 juntos no echan fuera 2,000 a 10,000. Es exponencial. Y vamos a ver en Efesios capítulo 3, verso 10, en la Nueva Traducción Viviente, dice, el propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestes. Y sabemos que esas son las mismas potestades que habla en Efesios 6, que cuando dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores en las regiones celestes. O sea, todas las huestes de Satanás tienen que doblar rodillas ante el nombre de Jesús. Y cuando la iglesia cree eso y la iglesia se levanta en la autoridad de Jesús, no hay break.
Por eso es que es importante que usted esté conectado a una iglesia, que no haga las cosas solo. Yo enseñé un mensaje que decía, Señor, hay un milagro en la casa del Señor, pide milagros en la casa del Señor, conéctate, porque es el diseño de Dios. Porque como decías tú al principio, el enemigo trata por todas formas de alejarnos, de aislarnos. Y lo hace metiéndole pensamientos a la gente de que no necesitan una iglesia, que tienen relación con Dios. O han tenido malas experiencias. Entonces, una mala experiencia, ay, pues ya no, me voy. No, mira, no, o sea, vamos a madurar, vamos a crecer. Y se están desconectando de la riqueza, del apoyo espiritual que puedes tener en un momento difícil. A lo mejor ahora estás bien. Y dices, no, pero yo estoy no bien. Sí, deja que te venga el día oscuro y no tengas una iglesia donde estés yendo. ¿Qué vas a hacer? Y puede ser que tengas, pues yo tengo mis amigos, pero si tus amigos están más perdidos que el juez visco, pues no vas a tener nada. Te van a decir, ay, refranes como yo. Sí, por eso me pega de ti. El último punto que vamos a tocar en el día de hoy, ¿verdad? Es que el propósito de nuestra vida lo descubrimos principalmente y más completamente en la iglesia. Cuando somos parte de una iglesia, cuando somos parte del cuerpo de Cristo. Porque el poder, la autoridad y la revelación de Dios sobre su plan lo encontramos ahí. Aún la sanidad que todos necesitamos, sanidad física, sanidad mental, sanidad emocional, o sea, la encontramos a través, cuando estamos en comunión, a través de los hermanos de la iglesia, no solamente los ministros. De repente hay una persona que tiene que estar, que se tiene que operar, pues si lo sabemos con tiempo, porque a veces no nos lo dicen, ¿verdad? Pero si sabemos poder hacer un meal train y poder llevarle comida, si tenemos una persona que está enferma, poderla visitar. Y nosotros somos una iglesia pequeña, pero hay hermanos que saben que en la medida que nosotros podemos, yo trato de activar a la gente. Cuando lleva un tiempo la gente sin venir a la iglesia, rápido le escribo. Ha habido personas que han estado enfermas, los visitamos. O sea, es parte. Pero si usted no es parte de una iglesia, pues entonces es más difícil. Y dentro de lo que vamos a leer ahora es que la iglesia es el lugar que Dios estableció para capacitarnos, para adiestrarnos, para que podamos cumplir nuestro propósito. Usted tiene un propósito de parte de Dios, aunque no lo crea o no lo sepa. Dios lo mandó a que este planeta con un propósito, con diversas manifestaciones. Y para que pueda cumplir ese propósito y un día pueda pararse delante del Señor y decirle, Señor, aquí está, hice todo lo mejor que pude con lo que tú me diste, con el propósito que tú pusiste en mi vida. Él estableció la iglesia para que vinieras a adiestrarte. Y eso es lo que estamos viendo aquí en Efesios 4:11. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas que están donde en la iglesia, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos, a ti y a mí, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea que la iglesia es el lugar que Dios estableció para que vinieran a capacitarse y poder salir a cumplir el propósito. Mira qué importante es para ti y para mí, Señor, la iglesia. Y en el verso 13 dice, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta ser un hombre de plena madurez, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea que esa es nuestra meta, esa tiene que ser nuestra meta. Y uno de los propósitos principales de nosotros ser parte de la iglesia es podernos capacitar, podernos adiestrar. Pero hay personas que determinan que hay otras cosas son más importantes. Pero entonces, como tú dijiste, cuando viene el día malo, no tienen un fundamento, no tienen esa constancia. Y para la madurez que tú estabas diciendo ahí, fíjate que importante. Nosotros tenemos nuestra misión es conoce, crece y cumple. La forma de crecer, hay un proverbio que dice, hierro con hierro se afila. Entonces, eso ocurre en la iglesia, no ocurre solo en tu casa porque no hay dos hierros juntos. Exacto. O sea, que parte de la madurez. Aquí hay dos hierros. Así que, hermano, si llevas tiempo sin congregarte, ora a Dios y dile, Señor, yo quiero ser parte de la iglesia. Vamos a orar. Amén. Padre, te damos gracias por cada uno de los que nos escucha. Y en esta hora yo te pido, Espíritu Santo, que tú le des revelación de por qué la iglesia es importante, por qué congregarse es importante, Señor. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que tú abras camino y que tú los lleves al lugar que ya tú sabes que es mejor para ellos. Sí, yo te doy gracias por cada una de las iglesias. Yo te pido, Padre Santo, que las iglesias enseñen tu palabra, Señor, que capaciten al cuerpo y que tu Espíritu Santo, Señor,
se derrame de una manera poderosa y que en cada esfera de influencia, Señor, haya una iglesia. Aleluya. Oh, te damos gracias, Señor, Yes. y sabemos que tú vienes, que tú regresas por tu pueblo, pero mientras eso ocurre, nosotros seguimos capacitando, enseñando, hablándole a otros del amor de Cristo y decirles que vengan y que sean parte de la iglesia del cuerpo de Cristo. Amén. En el nombre de Sí, Jesús. Señor. Amén. Dale like o me gusta, Yes. comparte, Yes. escríbenos de dónde nos estás viendo o por qué Yes. nos preguntas o temas que quisieras ver y síguenos en las redes sociales, tanto Yes. en YouTube como estamos también en Facebook y en Instagram, también en Yes. TikTok. Así que nos vemos hasta el próximo Hasta el próximo episodio programa. de Eric y Norma Sin Sin Filtro. filtro. Bye.